Bueno, pues hola a todos, gracias por venir a esta meetup. Este tipo de presentaciones siempre las hago fuera de España y siempre empiezo con una pequeña broma en la que digo que mi nombre es Mario Alberto Martínez López Morronda Martínez de la era Roldán, pero que puede llamarme Mario. Como me imagino que todos conocemos cómo funciona el tema de los apellidos en España, me presento solamente como Mario, uno de los API Lead aquí en Rickson, y hoy vengo a hablaros de ACCA y de su transformación digital. Como Gonzalo y José Ramón ya han explicado mucho más teóricamente lo que es API Lead y C4I, a mí me gustaría que esta presentación fuera un poco más terrenal, un poco más aplicada. Dicho eso, empiezo con la presentación y me gustaría presentaros a ACCA. Para aquellos que no conozcáis a ACCA, ACCA es una empresa líder en contabilidad. El término charter es un término que se le dio en la familia royal de Inglaterra en los años 50, en la cual ACCA se obliga y se compromete a llevar a cabo las buenas prácticas en el tema de contabilidad. De hecho, hay ciertos cargos públicos que requieren la certificación y cualificaciones de ACCA para poder entrar. Debido a esto, estas cualificaciones son demandadas a nivel internacional, son una de las más importantes. Fundada en 1904, es una empresa muy antigua, con más de 100 años, con más de 100 oficinas y 800.000 usuarios. Querían llegar al 1.000.000 de usuarios, pero seguramente por el coronavirus la cosa no se va a congelar un poco. Y están distribuidos todos estos usuarios en casi 180 países. Así que para los que no las conozcáis, es una empresa bastante curiosa, bastante grande. Pero por supuesto, este tipo de empresas que son tan antiguas tienen bastantes problemas. Y sobre todo con los sistemas existentes, que son sistemas antiguos que casi nadie quiere tocar y a los que la gente le tiene miedo. Desde bases de datos que ya no están ni soportados oficialmente por Oracle, o sistemas que seguramente las personas que los construyeron ya están jubiladas. Todos estos problemas suponen mucho quebradero de cabeza para nuevos proyectos. Implementar nuevas soluciones es bastante difícil porque una arquitectura monolítica lleva a casi que nadie se quiera meter en esos follones. ¿Cuál es el problema en verdad? Bueno, como consecuencia de todo esto, los proyectos verdaderamente cuestan bastante. Cuestan bastante desde el punto de vista financiero porque necesitan mucha gente y porque lleva mucho tiempo entender los sistemas para poder autorizarlo. Dicho esto, y para que no sea todo tan negativo, quedémonos en lo positivo, y es que hay mucho espacio de mejora y que sobre todo ACCA ha decidido que hay que cambiar, hay que intentar modernizar un poco los sistemas para llevarlos a cabo. Por lo tanto, ¿cuál es el futuro de ACCA? ¿Qué es lo que está buscando? Lo primero es que necesitan una nueva forma de hacer negocios. Necesitan entender a sus clientes y saber que hay un espacio entre los clientes necesitan y lo que ellos están otorgando. Sobre todo porque en el mundo actual la competitividad es tal que todas las empresas caen y suben sin parar, ¿no? Esta nueva mentalidad afecta a toda la compañía, desde mejorar los procesos de desarrollo, desde arquitectura, de cambiar un tema monolítico a uno modular, y también a reducir el tiempo de coste promoviendo la reusabilidad. Sobre todo para reaccionar rápidamente a las necesidades del mercado. Sin dudar alguna, esta transformación tiene que ocurrir sin causar interrupción al negocio, ¿no? No puedes pararlo todo para poner un nuevo sistema porque nadie lo va a aceptar. Cuando hablamos de transformación digital, verdaderamente hablamos de transformación digital en todos los aspectos. Desde el nivel del negocio, ACCA necesitaba entender mejor a sus clientes y sobre todo dar servicios de consumo propio. ACCA es una empresa con bastante papeleo y burocracia, seguramente para las personas que trabajéis con bancos o con compañías de seguro. Sabéis que es muy difícil para estas empresas debido a todo el papeleo que necesitan firmar. A ACCA, siendo una empresa de contabilidad, le pasaba algo lo mismo. Pero de hoy en día, si no tienes cosas de consumo propio, pues no vas a ningún lado. De hecho, no sé si habéis visto en LinkedIn hace poco que hubo la comparación de cuántos clics hacen falta para abrir un banco. Pues más o menos lo que le pasaba a ACCA, que ellos no tenían clic ni para actualizar la información personal. En el tema de la estructura de la organización y proyecto, pues adoptar un equipo de C4I para mantener todo sobre control. También un foro de gobernanza, que ya ha explicado José Ramón,
en el cual todos los lunes a primera hora de la mañana decidíamos qué cambios en diferentes API se tenían que llevar a cabo. Como ya dije antes, no voy a entrar mucho a explicarlo, simplemente dar por hecho que montamos un grupo de C4E para llevar a cabo los procesos estándares a todas las API y a través del foro de gobernanza decidíamos los lunes, pues conectábamos con varios proyectos, nos poníamos de acuerdo y decidíamos qué cambio había que introducir. Sin duda alguna, nueva metodología ya para favorecer. Todos estos cambios no sirven de nada sin una nueva tecnología. En el caso de ACCA se adoptó MuleSoft con una nueva plataforma de servicio. También se introdujeron nuevas herramientas de auditoría y monitoreo, como por ejemplo Splunk. Uno de los cambios más importantes fue la introducción de procesos automatizados a través de CI/CD. Y por último, uno de los requerimientos de ACCA era que todos los portales tenían que tener contenido dinámico. Lo que se buscaba era que a través de una aplicación se pudiese cambiar el contenido de la página web sin tocar la página web. En un futuro no muy lejano, de hecho ahora mismo mientras que hablamos es algo que se está llevando a cabo, se quiere cambiar esa base de datos tan antiguas por modernos sistemas como un CRM moderno. Dicho esto, hablemos un poco de la mentalidad en una transformación digital. Lo primero a saber es que, aunque suene muy bonito y hay mucho hype, la transformación digital es algo muy agresivo. Estamos hablando de que una empresa de la noche a la mañana quiere cambiar 180 grados y introducir nuevas tecnologías, nueva arquitectura, nuevos grupos. Mientras que esto tiene que llevarse a cabo, hay que intentar evitarlo. Hay que intentar que nuestro tipo de empresa siga una evolución y no una revolución. También un choque de mentalidad entre lo antiguo y lo nuevo es que no importa qué tan rápido saquemos una nueva aplicación, si esa aplicación está aislada y nadie la puede utilizar. Es más importante habilitar a los diferentes departamentos a poder acceder a esa información que simplemente tener una integración que envía información de un sitio y la lleva para otro. En el tema de ACCA también intentábamos buscar que todos los departamentos pudieran acceder a todos los diferentes API de una forma sencilla y rápida, descentralizando sobre todo el tema de TI. Y por último, y lo que se conoce como la Torre de Babel, se intentaba evitar el tema de componentes aislados. Componentes en el cual o estaban ahí una integración punto a punto que nadie quería, o, por ejemplo, la típica torre Babel en la que un componente depende de otro, depende de otro, depende de otro, y al final el componente de arriba básicamente no se puede utilizar. Dicho esto, ¿por qué ACCA decidió utilizar MuleSoft? El primer requerimiento es que querían llevarlo a la nube. Una cosa a saber es que ACCA no es una empresa de IT, es una empresa de contabilidad en el cual IT ofrece soporte, que es algo bastante común. Por lo tanto, tener una herramienta que ya te proporciona pues, la tarea de documentar, de reutilizar componentes y sobre todo que sea fácil de escalar sin tener que básicamente tirar una aplicación entera, era bastante necesario. También por el tema de los logs, monitoreo y operaciones, al cual se podía otorgar a través de MuleSoft. Una de las cosas a saber es que ACCA utiliza sobre todo un modelo de partners y socios. Los programadores no son gente de ACCA, son consultores que hacen los proyectos. Evitar crear código propio también evita que ACCA tenga que mantener ese código. Y es una de las cosas que en mi tiempo de ACCA siempre estábamos hablando. Mira, si esto ya lo tienes listo, utiliza eso que está listo y que te lo van a mantener, que para eso lo pagas, ¿verdad? Por último, todos los soportes que ACCA necesitaba conectar ya estaban integrados a través de conectores. Dicho esto, y asumiendo que ya tenemos montado el C4E, tenemos montado la gobernanza y tenemos decidido utilizar MuleSoft, sabiendo de dónde viene ACCA, qué problemas tienes y por qué necesita este cambio, empecemos a hablar de, oh, bueno, ahora que ya tengo MuleSoft, ahora que ya sé lo que quiero hacer, cómo lo hago, qué pasos tengo que llevar a cabo. Lo primero que decidimos fue, venga, vamos a sentarnos y hablemos de qué tipo de componentes necesitamos que sean comunes a todas las APIs. Empezando por desde el tema de identidad y de acceso, en el cual a través de OpenID Connect
autentificábamos los usuarios para acceder a las API. Esta autentificación se forzaba a través de tokens de JWT y a través de pólizas de SLA podíamos controlar todas estas llamadas. También queríamos tener funcionalidad común. Por ejemplo, queríamos saber si venía una llamada, qué APIs pasaban. Eso lo conseguimos a través de una transacción, de una ID que se le asignaba a cada llamada y se metía en los headers. Es un ejemplo, pero basado en ese ejemplo tenemos varios más conocidos. Error handling, pues si sabemos que las API se basan en HTTP, queremos que todas las API tengan los mismos errores, para que sea fácil y común entender un error. Para no escribir el mismo código una y otra vez, se creó una librería RAML común. Otra de las cosas a destacar es que queríamos que todos los logs se ingestaran a un sistema externo. Por lo tanto, tener un estándar en el formato de los logs era mandatorio. Esto lo conseguimos gracias al componente que se llama Minimal Logging, que lo podéis ver en el Change. Ya he hablado de que todos los sistemas estaban soportados por los conectores de MuleSoft, pero también había que, como ha dicho José Ramón, implementar un primer proyecto plantilla con script para poder crear API desde cero. Esta plantilla tenía todos estos componentes de los que hablo y un script el cual te generaba pues desde el repositorio en GitHub, desde tu CI/CD pipeline, etc. Y por último, y no más importante, uno de los mayores cambios que notamos fue automatizar todos los procesos de deploy en los environments. Eso fue uno de los mayores cambios y de hecho los programadores de ACCA lo agradecieron bastante. Dicho esto, ahora que ya tenemos los componentes, es hora de ver la arquitectura. ¿Cómo podemos orquestar todo esto en la nube? Asumo que podéis ver mi ratón, pero todo lo que teníamos dos VPC, una para production y otra para test. En el caso de la VPC de producción, lo que teníamos era un balanceador de carga dedicado con unas reglas de mapeo. Lo que veis aquí es una vista simplificada por tema de privacidad con ACCA. Pero en general, cualquier llamada iba al load balancer. A través de mapas, se encargaba de llamar las llamadas a la capa de experiencia. Como podéis ver, había dos diferentes workers en dos zonas diferentes, de tal forma que si una se caía, pues sabíamos que la segunda estaba viva. En el caso de la VPC que no era de producción, sí que se permitía el acceso a las capas de proceso y de sistema para que fueran fácilmente testeables. Pero en producción eso estaba completamente prohibido. Todos tenían que ir por el load balancer. Si no iban por ahí, no se permitía el acceso. Por último, para asegurar la conectividad con los sistemas de ACCA, se hizo un túnel IP, un VPC peering, para conectar con estos sistemas de forma segura. De tal forma que cualquier persona que intentara conectar fuera de nuestra VPC no tuviera acceso. Bueno, pues ahora que tenemos todo, llega el momento de probarlo. Y lo que hicimos, y es un consejo que os doy, hacer un primer proyecto piloto, un proyecto muy sencillito para demostrar que todo este tipo de componentes y arquitecturas se puede llevar a la práctica y a producción. En nuestro caso se hizo una simple página web que se llamó Lighthouse, en el cual tú simplemente podías hacer clic y que si no querías elegir el correo, si querías suscribirte a marketing, etcétera, etcétera. Lo importante de este proyecto no era lo que era el proyecto, sino demostrar que todo esto se podía llevar a cabo. Por eso no me voy a parar mucho en este proyecto. Porque ahora lo interesante es que, ahora que tenemos todo montado, llega la hora de empezar a trabajar en serio. Una vez que se demostró que todo estaba bien, empezaron a haber una cantidad de proyectos en paralelo increíble. De hecho, creo que llegamos a tener en total 5 proyectos trabajando a la vez. Dicho esto, me gustaría hablar del primer gran proyecto que hizo ACCA a través de MuleSoft, el nuevo portal digital. Me gustaría daros un poco de contexto. El portal antiguo era un portal básicamente de los años 90, 2000,
en el que había hasta páginas HTML que se creaban a través de bases de datos. Llamabas a la base de datos, un proceso te cogía la información y a través de SQL te devolvía un HTML. Introducir casi cualquier cosa nueva era algo bastante complicado, como podéis entender. Y encima, este portal casi no permitía al usuario hacer nada con su información. Pues no podía hacer sus declaraciones, no podían casi que actualizar el nombre o apellido, casi nada. Todo tenía que hacerse a través de email, teléfonos, etc. ¿Qué es lo que se buscaba con este primer gran proyecto? Pues principalmente era escuchar a los consumidores y darles la opción de que pudieran hacer sus declaraciones, ver sus cualificaciones, cuántos exámenes te quedan para pasar a ser un miembro en vez de un estudiante, actualizar tu perfil, cosas tan cotidianas hoy en día que parece hasta raro que no exista. Aparte de eso, garantizar una interfaz que sea moderna y sobre todo intuitiva, que con pocos clics pues puedas hacer una cosa tan cotidiana e importante como una declaración anual. Para haceros a la idea de qué importante fue el proyecto, era un equipo de casi 20 miembros, 8 programadores de Mule, 3 de frontend, testers, diseñadores, analistas, arquitectos, gente de negocio. Nosotros más que un estándar parecía que hacíamos una manifestación en Glasgow, era como el 11M escocés. Y el proyecto se decidió hacer en 3 oleadas. La primera, para cubrir a los miembros, unos 250.000 usuarios. La segunda, para dar soporte a los estudiantes, afiliados y graduados, que serían en total unos 600.000 más o menos, y la última para otras empresas que cooperaban también con ACCA, llegando casi a 800.000 usuarios. Para haceros una idea, estas oleadas reutilizaban los componentes. Por lo tanto, la segunda reutilizaba los componentes del primero y la tercera reutilizaba los componentes del segundo y del primero. Haciendo que, si el primero creo que se tardó 3 meses y medio, el segundo fue 2 meses y el tercero creo que de lo que viene siendo de programar, creo que fueron un par de semanas. Se tardó más en el tema de testear, que eso sí que llevó tiempo. Pero esto es una pieza clave, sobre todo en el programa de transformación, porque haces un portal y es algo tan visible, palpable, que es fácil ¿no? decir, mira lo que podemos hacer en cuestión de meses. Veamos un ejemplo práctico de API-led Connectivity. Veamos cómo solventamos uno de los problemas que tuvimos. Esto es una vista muy simplificada. El portal en verdad tiene casi 20 API, hay muchos sistemas. Lo que quiero hacer es un pequeño caso para verlo. Tenemos nuestro primer portal, el portal para los clientes, que es una aplicación de React. Y esta aplicación necesita extraer la información de nuestros clientes de una base de datos. Y como ya he dicho, el contenido tiene que ser dinámico. En nuestro caso utilizamos AEM, Adobe Experience Manager, que simplemente es una aplicación, un servidor en el que puedes poner pues, qué fotos quieres, qué texto poner y demás, de forma dinámica. Dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es exponer nuestra base de datos para poder coger información de ahí. Lo segundo, en el caso de Adobe, este sistema ya estaba expuesto, ya tenía una API. Decidimos que todas las llamadas que tuvieran que tener contenido iban a través de nuestra API de proceso de contenido. Esta API se encargaba de hacer procesos, bueno, tenía una función en el cual cogía template, una función recursiva que cogía una cantidad en un JSON enorme y lo simplificaba y lo preparaba para la página web. Dicho esto, lo siguiente es poner la lógica sobre los clientes. ¿Qué información coger? ¿Qué hacemos si no existe el cliente? ¿Cómo actualizamos? Etcétera, etcétera. Una vez que los dos están listos, a través de la capa de experiencia, cogemos esa información y se la presentamos a nuestro portal. Una aplicación de JavaScript que simplemente hace llamada de API. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que pasa cuando ahora llega el siguiente portal, el portal de los socios? La diferencia entre el cliente y los socios es que el cliente era uno a uno, era un cliente, un estudiante que pues simplemente hacía examen. Mientras que los socios era una empresa que a lo mejor tenía 100 contables y quería tener a todos los contables al día con sus cualificaciones.
Aunque parecido, verdaderamente tienen una lógica de negocio bastante diferente. Se decidió optar por tener una API de proceso que básicamente agrupase esta lógica y, como podéis ver, la base de datos ya estaba expuesta, ese trabajo ya estaba hecho, no hay que volverlo a hacer. Por lo tanto, esta API solamente reutilizaba el trabajo que se hizo en la primera ola. Dicho esto, una nueva API de experiencia también reutilizaba la API de contenido, de tal forma que en cuestión de pocas semanas ya teníamos el siguiente portal listo. Una de las cosas importantes que, por qué se decidió este tipo de arquitectura, es porque la base de datos, tarde o temprano, se quiere deprecar, nos la queremos quitar de en medio. Se está trabajando en un CRM moderno y cuando este esté listo y esté expuesto a través de su API, podemos hacer que las dos API de proceso apunten al nuevo. Al estar divididas, ¿qué es lo que conseguimos? Primero, podemos migrar los clientes y cuando el CRM esté listo, movemos los clientes al nuevo CRM. Luego podemos mover los socios y cuando ellos estén listos, los movemos al nuevo CRM y dicho esto, podemos completamente quitar la base de datos de la ecuación y remover a la API. Y es una de las cosas que se buscó. Bueno, ¿y qué es lo que se buscaba? Lo principal era crear componentes plug and play. Se intentaba que de forma rápida y sin mucho coste se pudiera introducir nuevos componentes y jugar con todos ellos. Sobre todo que esto fuera reemplazable. Una API tiene un ciclo de vida. Una API no es algo que tenga que durar 10 años. Mira, si te sirve un año y después de eso no la necesitas, pues ya está. Con este tipo de arquitectura y el ejemplo de la base de datos era lo que se buscaba. En el momento que el CRM esté listo y en el que todos estaban deseando de tenerlo listo, simplemente lo apuntamos al nuevo CRM y ya está. Lo segundo era que buscábamos algo fácil de escalar y esto es importante si entendemos el tipo de tráfico que tiene ACCA. ACCA es una empresa de contabilidad y de cualificaciones de contabilidad. Si su tráfico es así, en el momento que llegan los exámenes, en la época de exámenes, el tráfico se dispara porque todo el mundo quiere ir al examen. Y no es durante el examen, es cuando se publican los resultados que todo el mundo está dándole al clic, 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 clic para ver si ha aprobado. El tráfico verdaderamente se iba, pues si tienes 100.000, 200.000 usuarios, en esa semana podés llegar casi al doble o el triple. El tener una plataforma que nos dejaba subir o bajar la capacidad era algo que ACCA verdaderamente no tenía, no disponía antes y es algo que le vino como anillo al dedo. Por último, el contenido dinámico. Como ya os dije en el portal anterior, cambiar la información o incluso el mensaje que presentas era muy difícil. Para poneros un ejemplo de qué es lo que daba el portal nuevo, podemos hablar de lo que ha pasado con el coronavirus. De la noche a la mañana, ACCA no pudo dar cualificaciones porque eran presenciales y tuvo que ir al portal y cambiar todo eso. Algo que tradicionalmente pudo costar a lo mejor una semana, con el nuevo portal se hizo creo que en 20 minutos y 15 minutos fueron la gente del negocio decidiendo qué mensaje poner. Una vez que lo decidieron, simplemente fueron a AM, pusieron nuevo contenido y se cambió dinámicamente en la web. Y por último, hacer una infraestructura en el cloud, conseguimos básicamente quitar la inactividad. Si se quiere introducir nuevas funcionalidades al proyecto, se puede hacer sin tener que tirar todo el portal. Y ahora llega un momento de lo típico, de la palmadita en la espalda, y qué es lo que se consiguió. El 98% de los clientes estaban extremadamente felices con el nuevo portal. De hecho, nos pensamos, pues, ¿qué pasa con este 2%? ¿Cómo pueden preferir lo antiguo? Y era gente que tenía navegadores muy antiguos que cuando entraban al nuevo básicamente le crasheaba. Sobre todo lo segundo fue reducir el tema de los procesos, desde procesos de enviar papeles, de que era bastante borroso, a simplemente con un par de clics poder hacer tu declaración anual. Al poder dar soluciones digitales, reducimos enormemente las llamadas a soporte.
me imagino a la gente de soporte que antes recibían llamadas, oye, que quiero cambiar mi email, y de la noche a la mañana dar este servicio que básicamente solucionaba ese problema. Por último, todo esto tiene que seguir corriendo. Si se quiere, a partir de este primer proyecto, ACC empezó a tener muchas ideas, mucha gente se involucró y empezaron a surgir nuevos proyectos y nuevas asociaciones, y de hecho cada semana hablábamos con varios departamentos y se empezó un poco a visualizar cómo se podía expandir todo. Así que básicamente son una nueva son nuevas reglas para un nuevo juego que ACCA ya puede llevar a cabo, gracias a toda esta transformación digital. Dicho lo dicho, espero que os haya gustado. Antes de ir a las preguntas, me gustaría daros las gracias a todos. Es bonito ver que la comunidad sigue creciendo. Y no sé si hay alguna pregunta. Déjame ver. Ah, pues no. Creo que estaba en tiempo, sí. Espero unos minutitos. A través del chat te han hecho una, Mario. No consideran la agregación de registro de análisis como un servicio. Kevin, sí que se considera, es algo que está en el proceso. El problema que tuvimos en ECCA es que también hay un poco de burocracia y en el corto plazo se intentó integrar. Por ahora no estaba introducido el tema de Splunk, se estaba en construcción y es un tema de que en los próximos meses se ingresará. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál fue la parte más desafiante del proyecto? ¿Por dónde empezar? Yo creo que la parte más desafiante es romper los hábitos. Es educar a las personas, a varios departamentos, de que porque algo se puede hacer en 3 días no significa que se tenga que hacer en 3 días. Eso fue lo más difícil. Porque, por ejemplo, intentábamos hacer todo este proyecto y venía gente que te decía, oye, pues que quiero hacer integración de aquí a aquí. Digo, bueno, pero esto no es tan sencillo. Si haces esa integración de aquí a aquí, volvemos al problema de antes. Y ese cambio de mentalidad de lo antiguo a lo nuevo, de que no es tan importante o en largo plazo tener una nueva aplicación no te va a salvar la vida, pero tener una buena arquitectura sí, creo que fue una de las cosas que más desafío nos dio. Yo diría que sí. ¿Cómo seleccionaste el primer proyecto? No sé si te refieres a Lighthouse. Lighthouse fue solamente un proyecto piloto. Simplemente para demostrarlo. El portal digital fue el primer gran proyecto y se eligió porque era lo que daba más valor. Si hablas de transformación digital y la puedes vender con algo que es visible, no solamente para los clientes, sino piensa que también dentro de la empresa le dio mucha autoestima. De repente gente que no estaba muy involucrada, de repente venían al departamento, oye, mira, he visto vuestro portal, yo tengo este problema. Y creo que fue un acierto empezar con algo que no fue algo más de mandar mensajes de este backend a otro backend, sino hacer algo tan visible que de la noche a la mañana la gente pudiera entrar, que eso fue lo que dio la seguridad. Y al final creo que lo más importante fueron los resultados, porque cuando se vio la cantidad de llamadas que de repente el equipo de soporte no tenía, eso yo creo que dentro de ACCA como por compañía fue algo que no lo veían posible. Y en cuestión de 4 o 5 meses creo que se tardó, se consiguió. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo sabías cuándo iban a actualizar las APIs de plataforma? Oh, se me ha ido.
¿Cómo resolviste el problema de diferencia entre definición e implementación? Sí, buena pregunta. Pues afortunadamente dentro de ACCA no tuvimos un problema de comunicación. Tuvimos fue un feedback constante. Verdaderamente cuando hacíamos la definición de una API, no era yo como API lead que decía, mira, esta es mi API, así es como lo usa, sino que primero me interesaba por conocer el backend, me interesaba por hablar con los chicos del frontend y teníamos una conversación. Lo más importante, creo que todos los departamentos tienen que, en esa fase, todos tienen que contribuir. De hecho, nosotros obligábamos a la gente de frontend que viniera con nosotros y que hablásemos de la API. Primero porque hay muchos factores que desde el punto de vista de API, ¿vale? Desde backend, tú no puedes ver que este chico de React que lo que quiere. Si tienes un feedback constante, si estás continuamente dando ejemplos y gracias al Anypoint Exchange y al Design Center, todo esto lo pudimos conseguir, es la única forma que pudimos esquivar ese problema. Y lo segundo y lo más importante, todas las API que intentamos hacer, siempre la perspectiva que tuvimos era de que sea future proof, que esté preparada para el futuro, que podamos construir encima de ella sin hacer cambios drásticos. Se intentaba siempre pequeñas modificaciones que agregaban valor y no intentar hacer una API enorme con muchas cosas. Vale. Creo que hay otra más. ¿Tenemos tiempo, José Antonio? Sí, ¿no? Sí, dale. Vale. Nosotros hemos tenido que realizar un arquetipo generador de APIs y otro producto de testing de APIs. ¿Habéis realizado algo parecido? Un arquetipo generador de APIs y otro producto de testing de APIs. No entiendo muy bien exactamente a lo que te refieres. Hemos tenido que realizar un arquetipo generador de APIs y otro producto de testing de APIs. Si quieres hablar de cómo generar las APIs, de cómo testearlas, sí. Sí, eso fue otro challenge que tuvimos. Nosotros teníamos automated tester, en el que casi siempre teníamos que darle la definición de la API para que empezaran a hacer sus scripts y todo eso. Este tipo de comunicación también fue muy sensible, porque estos chicos se llamaban, hacían sus scripts y de repente le hacías un pequeño cambio y tenían que cambiar todo. Lo que se intentaba hacer es a través de los foros de gobernanza, sobre todo, era antes de decidir si algo estaba listo para ser implementado, revisarlo con todos los departamentos.